Cada año en el mundo se crean materiales que parecen frágiles, pero detienen balas, resisten temperaturas infernales y sobreviven al espacio. Y el más peligroso de todos, nació como una taza de té. ¿Cómo fue posible que la delicada porcelana china de la secreta capital de la cerámica se convirtiera en armadura para soldados y corazón de motores a reacción? ¿Por qué una sustancia que se rompe al caer pulveriza una bala en milésimas de segundo? Hay un mecanismo oculto del que no hablan en museos ni tiendas. Mira este video hasta el final y descubrirás la sorprendente verdad sobre la cerámica que está cambiando guerras, aviación y el concepto mismo de resistencia. Primero, la porcelana china tradicional, la reina de Jingdezhen, la capital de la porcelana. La arcilla de allí es especial, kaolín, puro aluminosilicato de las montañas, sin hierro, para que no se ponga amarilla. La toman, la muelen hasta convertirla en polvo, la mezclan con feldespato y roca arcillosa. La mezcla, 50% de kaolín, 25% de feldespato, 25% de cuarzo, se muele en agua hasta que quede como crema. Se filtra, se prensa en moldes. Las piezas heladas se secan durante semanas, porque el grosor es menor a 5 milímetros, para que no se agriete. La primera cocción a 870 grados. Bizcocho, poroso como pan. Después el esmalte. Mezcla de feldespato, cuarzo, ocre. Se aplica, y la segunda cocción a 1700 grados en hornos de leña durante 12 horas. El fuego ruge, la temperatura sube lentamente, el cuarzo se funde, llena los poros, el esmalte vitrificado brilla como un diamante. El resultado es una vajilla fina, translúcida, que tintinea como el cristal y resiste agua hirviendo durante 100 años sin agrietarse. Los chinos guardaron el secreto durante 1000 años. Los europeos lo copiaron desde Meissen en 1710, pero sin kaolín puro quedaba grisáceo. Hoy, Jingdezhen produce 500.000 toneladas al año, exportando a 100 países. Pero la porcelana es para tazas. La cerámica técnica es para combate y el espacio. La receta básica es similar, pero los aditivos lo cambian todo. Blindaje, carburo de silicio o carburo de boro. Arcilla más silicio más carbono, prensado a 30.000 psi, cocido a 2.538 grados en hornos al vacío. El resultado, placas de menos de 10 milímetros de grosor, dureza de 9.5 en la escala de Mohs, densidad de 2,5 gramos por centímetro cúbico, la mitad del peso del acero. Las balas se detienen así. Al impacto, la cerámica pulveriza el proyectil en polvo. La energía la absorbe un respaldo compuesto de kevlar o polietileno. En chalecos ESAPI, 6 kilos de cerámica resisten casi 8 milímetros a 853 metros, dispersión del proyectil en micras. El ejército estadounidense compra 2 millones de placas al año. Cuestan $300 cada una, pero salvan vidas. Para motores, cerámica de circonio o nitruro de silicio. Aquí una turbina de jet, gases a 1640 grados Celsius, álabes girando a 50.000 revoluciones por minuto. El metal se derrite, la cerámica no, conductividad térmica 2 veces menor, oxidación mínima. Producción, polvo de circonio estabilizado con itrio, granulado, prensado, sinterizado a alta temperatura, con 30% de contracción. Sale un monolito sin costuras. En algunos motores, álabes cerámicos pesan 30% menos, duran más. NASA las prueba para el espacio. Soportan 500 ciclos de enfriamiento y calentamiento. O el carburo de silicio para bombas, corrosión cero en ácidos, desgaste 50 veces menor que el acero. El secreto está en la transición de fase.
Durante la cocción, la arcilla se deshidrata, los fundentes se derriten y pegan los cristales en una matriz. Los aditivos, óxidos de aluminio para dureza, magnesio para plasticidad, hacen el resto. La impresión 3D ahora moldea formas complejas. Para prótesis o protección térmica de SpaceX, el punto débil, su fragilidad. Si se cae, se rompe. Pero el refuerzo con fibras la convierte en algo parecido a la fibra de vidrio. China lidera el mercado. 70% del kaolín mundial. Exportaciones de 10.000 millones de dólares. Europa tiene a Ceramtec, Kyocera. Dato curioso. La primera cinta cerámica para ametralladora de los años 40 detenía casi 13 milímetros, pero era pesada. Hoy en día, los escudos son ultraligeros. La cerámica para blindaje y motores no la inventó un solo genio. Es una evolución que va de las guerras al espacio. Todo empezó en 1918. El mayor británico Neville Monroe Hopkins notó que el acero cubierto con una fina capa de esmalte, es decir, cerámica primitiva, detenía las balas mejor que el metal desnudo. Lo probó en la Primera Guerra Mundial. Una revolución, porque la cerámica pulveriza el proyectil en lugar de dejarlo pasar. El verdadero avance llegó en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, patentó el blindaje cerámico moderno, placas de óxido de aluminio o un mosaico de baldosas sobre fibra de vidrio Doron. La idea es simple. La cerámica dura rompe la bala en polvo. El respaldo absorbe la energía. En Vietnam, en 1965, se lo dieron a los pilotos de helicóptero. Primera aplicación en combate contra armas de fuego. El ejército estadounidense evolucionó hacia las placas ESAPI, carburo de boro, la mitad del peso del acero. La cerámica salva vidas. A nivel mundial, se venden más de 1 millón de placas al año. Cada una es carburo de silicio o boro, 6 kilos en el chaleco. La bala llega, la cerámica se agrieta, pero el Kevlar absorbe la energía. El soldado sobrevive. ¿Y si te dijera que el zafiro también es cerámica? Zafiro sintético, pero igual. Polvo finísimo de óxido de aluminio, el mismo del corindón con el que se pulen diamantes. Con eso fabrican zafiro sintético, no una joya, sino un vidrio ultra resistente para miras y blindajes. El proceso es como hornear una galleta súper dura a temperaturas infernales. Primero se tamiza el polvo puro, se mezcla con 0,1% de magnesia para estabilidad. Después viene la clave. El método Quirópulos o Sokralski. El polvo se vierte en un crisol de platino, se hace el vacío, se calienta hasta 2050 grados en un horno con elementos de molibdeno. La temperatura sube lentamente, de 3 a 5 días, hasta que se derrite en lava transparente. Desde arriba desciende una semilla, una varilla monocristalina de zafiro. La semilla se extrae despacio, solo 1 o 2 milímetros por hora, y se hace girar como algodón de azúcar. El fundido cristaliza alrededor, crece el cilindro. Se enfría durante 2 semanas para que no se agriete por el choque térmico. El baule terminado es transparente como el agua, dureza 9 en la escala de Mohs, resistencia de 400 kC a la compresión. Se corta con láser o disco de diamante en láminas para miras de visión nocturna. En el M1 Abrams, las lentes de zafiro de las miras resisten 648 grados de una explosión. Cada 60 segundos en el mundo, roban más de 100 catalizadores de automóviles. Los criminales no van tras los carros, necesitan el metal que está adentro, que es más caro que el oro y el platino juntos. Su precio llegó a los $2.800 por onza, y las reservas mundiales podrían agotarse en solo unas décadas. Lo más sorprendente:
Este metal está escondido en el escape de casi cada auto que pasa junto a ti ahora mismo. El paladio es un elemento raro, con el 80% concentrado en solo 2 países, y literalmente nos salva de la asfixia cada día. Pero hay un detalle que pocos conocen, y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto de por qué este metal sin importancia podría provocar una crisis global mañana mismo. ¿Listos para descubrir la verdad sobre el paladio? Olvídense de los diamantes brillantes y los relojes de lujo. El verdadero revuelo y valor en el mundo moderno a menudo se esconden donde menos lo esperan. El paladio es exactamente ese MVP en las sombras. El detalle es este: si tienen un auto, casi 100% seguro que tiene un convertidor catalítico, y adentro está el paladio. No es solo una pieza cualquiera, es un verdadero filtro que hace el aire que respiramos más limpio. Cuando el motor quema gasolina, libera un montón de sustancias dañinas: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Si liberáramos todo eso directo a la atmósfera, ya estaríamos respirando veneno hace tiempo. Ahí es donde entra el convertidor catalítico. El paladio, junto con el platino y el rodio, actúa como catalizador. Acelera las reacciones químicas que convierten esos gases tóxicos en menos dañinos: agua, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea, literalmente nos salva del smog y la lluvia ácida. El paladio pertenece al grupo de metales del platino, que también incluye platino, rodio, rutenio, osmio e iridio. Estos metales son raros, inertes, es decir, no reaccionan fácilmente con otros elementos y tienen propiedades catalíticas únicas. Durante mucho tiempo, el platino fue el rey. Se usaba en joyería, industria y en esos mismos catalizadores. Pero entonces pasó algo inesperado. La demanda de autos empezó a crecer. Los estándares ambientales se volvían más estrictos y el paladio resultó ser una alternativa más barata y eficiente que el platino para motores de gasolina. Para los diésel, el platino sigue siendo mejor. ¿El resultado? El precio del paladio se disparó. Superó al platino y luego al oro, convirtiéndose en uno de los metales más caros del mundo. En 2020 y 2021, su precio llegó a más de $2.800 por onza, lo que lo convirtió en objeto de envidia de todos los inversionistas y la razón de la caza de catalizadores para dinero fácil. No hagan esto en casa, es un crimen. El paladio es un recurso que se extrae de la tierra, y hay muy poco. Según los expertos, más del 80% de las reservas mundiales de paladio están concentradas en solo 2 países, Sudáfrica y Rusia. Imaginen que toda su mercancía favorita, o consola de videojuegos, se produjera solo por 2 compañías en el mundo. Cualquier problema con ellas, y listo: escasez, precios al espacio, revuelo imparable. Lo mismo pasa con el paladio. Los eventos políticos y económicos en estos países pueden afectar instantáneamente el suministro mundial y el precio del metal. Y lo más importante, es un recurso no renovable. Cada gramo que extraemos es un gramo menos en las entrañas de la Tierra. Al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas de paladio podrían agotarse en solo unas décadas. No es solo un problema para la industria automotriz. Es un desafío global que obliga a científicos e ingenieros a buscar alternativas y nuevas soluciones. La mayoría del paladio, como ya descubrimos, está en 2 lugares del planeta, y no está ahí tirado en pepitas separadas, como el oro o la plata.
El paladio es un verdadero introvertido que se esconde en compañía de sus hermanos, del grupo de metales del platino y otros metales, como níquel y cobre. Es parte de una mena compleja que primero hay que encontrar y luego muy cuidadosamente desempacar. Los geólogos pasan años estudiando grandes áreas de tierra, usando diferentes tecnologías, desde mapeo detallado y métodos geofísicos, que es cuando con aparatos especiales radiografían la Tierra para encontrar anomalías, hasta perforación de prueba. Buscan esos cuerpos de mena, áreas de roca donde la concentración de paladio y otros metales valiosos es lo suficientemente alta para que su extracción sea económicamente viable. ¿La encontraron? Genial. Ahora empieza lo más interesante. La mayoría del paladio se extrae de minas subterráneas. Olvídense de las imágenes de caricaturas, donde los enanos cavan con pequeños picos. Estas son estructuras de ingeniería colosales. Túneles enormes que se extienden por kilómetros bajo tierra, a veces a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Es como construir ciudades subterráneas completas. Los mineros, con equipo especial y máscaras que protegen del polvo, trabajan en condiciones difíciles. Usan perforadoras potentes para crear barrenos, agujeros en la roca. Luego llenan estos barrenos con explosivos. ¡Boom! Después de la explosión controlada, la roca se rompe y se forman grandes pedazos de mena que contienen paladio. Estos pedazos de roca luego se cargan en máquinas de carga especiales o en cintas transportadoras que los llevan a los elevadores. Los elevadores son como ascensores gigantes que mueven toneladas de mena desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Es un proceso muy intensivo en energía y toda esta infraestructura, ventilación, iluminación, transporte, requiere control y mantenimiento constante. Cuando la mena llega a la superficie, todavía no es el final. Se ve como una piedra común, y nadie sospecharía que esconde metal precioso. Por eso la siguiente etapa es el beneficio. Es como separar el grano de la paja, pero a escala de planta industrial. Primero trituran la mena. Pasa por trituradoras, máquinas gigantes que literalmente rompen los pedazos grandes en más pequeños. Luego estos pedazos más pequeños van a molinos, donde con bolas o barras de acero los muelen hasta convertirlos en polvo fino. Es un verdadero espectáculo de poder industrial. Rugidos, vibraciones, nubes de polvo. Todo esto crea la sensación de estar en una estación espacial. Después del triturado, empieza el proceso más complejo e interesante, la flotación. Tanques grandes llenos de agua a la que añaden reactivos químicos especiales, colectores y espumantes. Estos reactivos tienen una propiedad asombrosa. Se adhieren selectivamente a las partículas de paladio y otros metales del grupo del platino, haciéndolas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Luego pasan aire a través de esta mezcla, creando millones de burbujas. Las partículas de mena a las que se adhirieron los reactivos se agarran de estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Y la roca, vacía, se asienta en el fondo. Recogen esta espuma, que es el concentrado que contiene mucho más paladio que la mena original. Pero incluso este concentrado todavía contiene un montón de cosas innecesarias. Por eso lo envían a plantas metalúrgicas. Ahí el concentrado se somete a tratamiento de alta temperatura en hornos, donde los metales se funden y luego los separan por diferentes métodos, por ejemplo con electrólisis o disolución química, para separar los metales del platino, del níquel y el cobre. Es ingeniería química muy compleja, que permite obtener una mezcla de metales del grupo del platino.
Cada año, el mundo produce más de 1 millón de toneladas de magnesio metálico. Pero solo unos pocos saben que la mayoría de este metal nace en un solo lugar, en la provincia china de Shanxi. Allí, entre montañas y humo, arden continuamente hornos fundidos a 800 grados. Aquí nace el metal que es 4 veces más ligero que el acero, pero lo suficientemente fuerte para sostener alas de aviones Airbus y proteger cascos de barcos contra corrosión. ¿Cómo transformó China este elemento frágil en arma estratégica de la industria? ¿Y qué esconden realmente estas fábricas humeantes que dan magnesio al mundo? Quédate hasta el final. La respuesta te sorprenderá. Todo comienza en la provincia de Shanxi, al norte de China, región que es el corazón de la industria del magnesio del país. Aquí se ubican numerosas fábricas equipadas con grandes hornos de electrólisis que humean sin cesar, con denso humo gris, brillando con destellos metálicos. Estas fábricas pueden considerarse monstruos industriales modernos. Por ventanas y portones emana metal caliente. El rugido de máquinas y susurro cambia el ritmo urbano habitual por verdadera fiesta de producción. La magnesita es carbonato de magnesio ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo, pero los mayores yacimientos industriales se concentran en China, especialmente en la provincia de Shanxi, que produce más del 60% de todo el magnesio chino. El proceso tecnológico de producción de magnesio comienza con extracción de magnesita, sal natural que contiene el componente industrial principal, óxido de magnesio. Tras extracción, el mineral se tritura y funde para obtener magnesita pura. En esta etapa, es importante obtener magnesita con nivel de pureza no menor a 85 o 90%, indicador aceptable para posterior procesamiento electrolítico. Aumentar el contenido de magnesio en materia prima mejora calidad del producto final y productividad de toda la producción. Luego sigue la etapa más importante, electrólisis. Este proceso consiste en dividir óxido de magnesio en magnesio metálico y oxígeno, bajo influencia de corriente eléctrica. Aquí precisamente, en cubas electrolíticas especiales, entra en juego todo el poder de la electrotecnología. A escala industrial, se aplica electrólisis en cubas especiales, donde magnesio está disuelto en cloruro de potasio y magnesio fundido a temperatura cercana a 800 grados Celsius. En la cuba electrolítica, la corriente eléctrica pasa entre ánodo y cátodo, causando reducción y liberación de magnesio metálico en el cátodo. Simultáneamente, en el ánodo se forma oxígeno. El proceso requiere volúmenes colosales de energía eléctrica, 12.000 kilovatios hora por tonelada de magnesio. Precisamente por esta intensidad energética, la producción de magnesio es costosa y requiere acceso cercano a fuentes baratas de electricidad. El resultado de electrólisis son gotas calientes de magnesio puro que rápidamente se vierten en lingotes metálicos. Tienen color plateado brillante y su ligereza y resistencia fascinan a muchos ingenieros y diseñadores. El magnesio metálico producido tras extracción se funde inmediatamente en lingotes de 5 a 25 kilogramos, facilitando su transporte y uso posterior. Estos lingotes llegan a fábricas de aleaciones de aviación, electrónica y fabricación automotriz. La producción de magnesio es ciclo continuo que requiere grandes recursos energéticos. Sin embargo, China está equipada con centrales eléctricas modernas que suministran volumen necesario de electricidad sin interrupciones. Gracias a propiedades únicas del magnesio, ligereza en relación al acero y resistencia, este metal se vuelve indispensable en muchas industrias.
Una de las más innovadoras es la aviación. Aleaciones resistentes, ligeras basadas en magnesio, se usan para fabricar alas y otras estructuras de aviones Airbus resistentes a grandes cargas. Estos materiales permiten reducir peso del avión, impactando directamente en reducción de consumo de combustible y aumento de seguridad ecológica de vuelos. Según estadísticas, China extrae más de 10 millones de toneladas de magnesita al año, de las cuales cerca del 25% va a producción propia de magnesio. Del resto, la mayor parte se usa en otras industrias, particularmente producción de refractarios y cemento. Las fábricas chinas de magnesio son verdaderos gigantes industriales que no solo producen metal, sino marcan pauta a todo el mercado mundial. El gobierno chino apoya activamente el desarrollo de esta industria, invirtiendo en innovaciones, modernización ecológica y escalamiento de producción. Gracias a esto, el magnesio no solo mantiene sus posiciones, sino alcanza nuevo nivel, ayudando al país a influir en tendencias globales en aviación, electrónica y otras esferas clave. Al mirar la escala de producción de magnesio en China e imaginar las fábricas de Shanxi con sus hornos humeantes, es difícil no admirar el poder de la industria moderna. Hornos de 8 metros se calientan constantemente a altas temperaturas para que electrólisis continúe sin paradas, y filas interminables de lingotes de magnesio se transportan adelante a fábricas de aviación, plantas de electrónica y producción de laptops. El magnesio es uno de los metales más comunes en la corteza terrestre, ocupa octavo lugar en abundancia entre todos los elementos. Aunque no es tan duro como hierro o aluminio, su ligereza y propiedades únicas inspiraron a ingenieros a usar este metal en diversas esferas, desde fabricación automotriz hasta tecnologías espaciales. Es interesante que el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, por eso con él se pueden crear estructuras ligeras pero resistentes. Esto es extremadamente importante para aviación, donde cada gramo de peso importa. Aleaciones basadas en magnesio se aplican frecuentemente en producción de aviones Airbus, Boeing e incluso naves espaciales de NASA. Con uso de magnesio, los aviones se vuelven más económicos y su huella de carbono menor, lo que corresponde a tendencia de desarrollo sostenible. En laptop moderna, el magnesio también juega papel importante. Aleaciones metálicas aseguran resistencia del cuerpo con peso mínimo, haciendo dispositivos más ligeros y cómodos para usuarios. Otro hecho interesante es que el magnesio frecuentemente se usa en forma de ánodos de sacrificio para proteger estructuras de acero contra corrosión. Gracias a su naturaleza electroquímica altamente activa, el magnesio se corroe gradualmente, protegiendo la estructura metálica del óxido. Esto es importante para puentes, tuberías y barcos, que sufren acción destructiva del agua marina. Actualmente, el magnesio se investiga activamente junto con otros metales ligeros: aluminio, titanio, circonio. Aleaciones ligeras con magnesio pueden resistir altas temperaturas, tienen buena resistencia a corrosión y excelente resistencia mecánica. Como resultado, estos materiales se usan en esferas avanzadas, desde autos eléctricos y equipo deportivo hasta construcción de drones ultraligeros y robótica. Imagina, el neumático negro común que vemos todos los días en la carretera es el resultado de la química, la física y la ingeniería más precisas.
En su interior hay más de 200 componentes, entre los que se encuentran el caucho, el acero e incluso materiales de los chalecos antibalas. Soporta temperaturas de más de 2000 grados en las pruebas y recorre millones de kilómetros de tests antes de llegar a las ruedas de tu coche. Pero el verdadero secreto no está en cómo nacen los neumáticos, sino en lo que sucede con ellos después de su muerte. Porque si ves este video hasta el final, verás cómo Michelin convierte los residuos en el futuro. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos anualmente. Esto corresponde a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entre los fabricantes de neumáticos, junto con Bridgestone y Goodyear. Los componentes principales para la fabricación de la mezcla para los futuros neumáticos son el caucho natural, el caucho sintético, el negro de humo, la sílice, el cordón metálico, los aros de talón, el cordón textil y los aditivos químicos. El caucho natural se produce a partir de la savia del árbol de hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Es el componente principal para crear la banda de rodadura, que garantiza el agarre a la carretera. Michelin incluso ha creado sus propias plantaciones de hevea para controlar la calidad. El caucho sintético se fabrica a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Se utiliza para elementos que requieren una mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente hollín de madera. Se añade al caucho para hacerlo más resistente y duradero. Se obtiene como subproducto de la industria petroquímica. La sílice se utiliza para reducir la resistencia a la rodadura, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico es necesario para reforzar los neumáticos, haciéndolos más resistentes. El cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón aseguran una unión hermética del neumático con la llanta de la rueda. El cordón textil está compuesto por poliéster y nylon o aramida. Es un material que se utiliza en los chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y resistencia a la rotura. Los antioxidantes y estabilizadores contenidos en la mezcla protegen los neumáticos de la acción de los rayos ultravioleta y el ozono. Y el azufre se utiliza para la vulcanización del caucho. La materia prima se transporta a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se fabrican los neumáticos. Las mayores capacidades de producción de Michelin se encuentran en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En general, Michelin tiene más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechos los neumáticos. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de humo, la sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de unos 170 grados Celsius. La mezcla obtenida se lamina varias veces entre rodillos para lograr una consistencia homogénea. Michelin utiliza fórmulas de mezcla patentadas que se desarrollan en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para los neumáticos de gama alta, a la mezcla se le añaden nanocompuestos para mejorar el agarre. Michelin produce neumáticos para diferentes sectores. Esto incluye coches de pasajeros, camiones y neumáticos para coches deportivos que participan en carreras, así como para aviones. Para la producción de neumáticos Michelin, se utilizan anualmente más de 800.000 toneladas de caucho natural. Esto representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. Y de caucho sintético se utiliza alrededor de 1.200.000 toneladas. A continuación, de la mezcla se hace la banda de rodadura. Mira cómo el caucho se estira en largas cintas y luego se corta al ancho necesario. Los flancos se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Ya en la etapa de desarrollo del neumático, un equipo de diseñadores y tecnólogos crea un modelo tridimensional del neumático. De este modelo se hace posteriormente una matriz. El grabado en la matriz se realiza con láser o con herramientas mecánicas de alta precisión.
Durante la vulcanización, el caucho del neumático se derrite y adquiere la forma de la matriz. El caucho llena todas las ranuras del molde, incluyendo los lugares con inscripciones, logotipos y detalles decorativos. Como resultado, el neumático obtiene inscripciones y elementos claros y duraderos. Algunos neumáticos tienen logotipos o inserciones de colores. En tales casos, se añaden previamente segmentos especiales de caucho de color en los lugares necesarios de la matriz. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especiales se entrelazan hilos textiles y de acero, que luego se impregnan de caucho. Todos los componentes de los neumáticos se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se coloca la capa interna, que funciona como sellador. A continuación, se añaden los cordones textiles y de acero para darle resistencia. Luego, se instalan los aros metálicos para fijar el neumático a la rueda. Y después, los elementos externos. El neumático ensamblado se llama crudo y todavía no está listo para su uso. Cada modelo de neumático pasa por hasta 1 millón de kilómetros de pruebas antes de su lanzamiento a la producción. Mira ahora cómo se produce el proceso de vulcanización. Los neumáticos crudos se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura de casi 200 grados y se mantienen bajo presión durante 10 o 15 minutos. Durante la vulcanización, el caucho se vuelve resistente y en la superficie del neumático aparece el dibujo de la banda de rodadura. Cada neumático pasa por un control de rayos X, una prueba de equilibrado y una prueba de hermeticidad. Algunos modelos se prueban en condiciones extremas para asegurarse de su resistencia. Algunos neumáticos Michelin tienen una garantía de kilometraje de hasta 100.000 kilómetros. Michelin recicla los neumáticos viejos, fabricando con ellos materiales para la construcción de carreteras. Los neumáticos se recogen en puntos de reciclaje especiales, estaciones de servicio o empresas que se dedican a la recogida de residuos. Parte de los neumáticos se recicla directamente en las fábricas locales, otros se transportan a centros especializados. Los neumáticos se revisan. Una parte de ellos, aproximadamente el 15%, se restaura para su reutilización después del recauchutado. Es decir, simplemente se les reemplaza la banda de rodadura y el neumático es apto para circular durante un tiempo más. El resto se envía al reciclaje. Mira cómo los neumáticos viejos se cortan y trituran en máquinas especiales en pequeños trozos. El cordón metálico y las fibras textiles se separan con imanes y filtros de aire. El caucho se utiliza para crear granulado de caucho, que se emplea en la construcción de carreteras, campos deportivos o para la fabricación de nuevos productos. ¿Qué nuevos productos son esos?, te preguntarás. Pueden ser alfombrillas para el coche o suelas de zapatos. Así es la interesante segunda vida de los neumáticos. Primero recorren el mundo y después andan. Anualmente, en el mundo, se generan alrededor de 1.500 millones de neumáticos viejos, y su eliminación incorrecta puede causar graves daños al medio ambiente. El metal, después de la limpieza y la refundición, se utiliza en la metalurgia, y el textil se recicla en aislantes o materiales de insonorización. En Europa, se recicla alrededor del 95% de los neumáticos viejos, mientras que en los países en desarrollo, esta cifra puede ser solo del 20 o 30%. En algunos países, los neumáticos viejos se sumergen en el agua para crear arrecifes artificiales para peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo son criticadas por el riesgo de contaminación. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes.
Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas, y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas, que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico,
capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable. Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar.
Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular. Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo y la tensión superficial perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida, entra en un largo túnel llamado túnel de recocido. Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales, y sería frágil como un adorno de Navidad. Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío.
La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutiral. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape. Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones. ¿Cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros? Para ello se utilizan camiones especiales que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo y a los lados 2 marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente, en un pequeño ángulo. Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos. Cada año, en el mundo, se producen más de 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Una cifra tan increíble que cuesta asimilarla. Imagina, esta cantidad sería suficiente para construir un camino desde la Tierra hasta la Luna, y casi de vuelta. Pero detrás de estos fríos números se esconde una historia no solo sobre un material de construcción, sino también sobre la economía,
sobre ciudades enteras que crecen junto con la demanda. Cómo, a partir de una piedra gris escondida bajo tierra, nace la pared lisa de tu hogar. Y lo más importante, ¿qué proceso secreto hace que este material sea tan único? Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que la mayoría ni siquiera sospechaba. Las cifras que respaldan la producción de paneles de yeso en los Estados Unidos no son solo grandes, son astronómicas y cuentan la historia de cómo el país construye, renueva y respira. En un año reciente, las fábricas de Estados Unidos produjeron aproximadamente 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Este número es tan colosal que es difícil de comprender. Intenta imaginarlo. Si extendieras toda esa cantidad de paneles de yeso, podrías crear un camino continuo de 3 pies de ancho que se extendería desde la Tierra hasta la Luna y casi a mitad de camino de regreso. O bien, con esa cantidad de láminas, podrías cubrir por completo todo el territorio del estado de Delaware 2 veces y aún sobraría. Este flujo interminable de material de construcción no es solo un producto físico, sino también un poderoso indicador económico. El mercado de estos paneles en Estados Unidos está valorado en decenas de miles de millones de dólares, reflejando no solo el costo del material en sí, sino también miles de empleos en minas y fábricas, en logística y construcción. Todo comienza no en el taller, sino mucho antes, en la cantera, donde se extrae el yeso. Es un mineral natural, una piedra que se formó hace millones de años a partir de mares antiguos. Puede ser blanco, grisáceo, a veces con vetas rosadas. Enormes excavadoras muerden los depósitos de yeso y cargan camiones volquete con bloques de esta piedra. Estos camiones transportan toneladas de yeso a la fábrica y lo descargan en el patio de materias primas, creando montañas enteras que esperan su transformación. La primera etapa dentro de la fábrica es la trituración gruesa. Los bloques de yeso caen en las gigantescas mandíbulas de acero de la trituradora primaria. Con un estruendo y un chirrido ensordecedores, la máquina rompe las grandes piedras en trozos más pequeños, del tamaño de un puño. Esto es solo el principio. Luego, este yeso triturado se transporta por una cinta transportadora a molinos secundarios. Aquí, decenas de martillos de acero, que giran a una velocidad vertiginosa, rompen estos trozos en fracciones aún más pequeñas, convirtiéndolos en algo parecido a grava gruesa. Pero incluso esto no es suficiente. La etapa final de la trituración convierte el yeso en un polvo fino como el talco. Se vuelve tan fino que recuerda a la harina o al polvo. Este polvo es la materia prima principal, pero todavía esconde un secreto que necesita ser revelado. El siguiente paso es uno de los más importantes e interesantes. Es un proceso llamado calcinación, y en esencia es un secado controlado del yeso. El asunto es que en la estructura cristalina del yeso natural hay moléculas de agua atrapadas. Para que el panel de yeso pueda endurecerse, este agua debe ser expulsada temporalmente. Para ello, el polvo blanco se introduce en un enorme horno giratorio. Se parece a un tambor gigante, inclinado en un pequeño ángulo. Dentro de este horno se mantiene una temperatura muy precisa, de unos 300 grados Fahrenheit. El polvo de yeso, mientras se remueve lentamente dentro del tambor, se calienta, y el agua ligada a mocael se convierte en vapor y se evapora. Químicamente hablando, el yeso se convierte en sulfato de calcio hemihidratado, pero en términos más simples, se vuelve sediento. Ahora este polvo, que ya se llama yeso de construcción o estuco,
tiene una propiedad única. Si se le vuelve a añadir agua, la absorberá con avidez y se convertirá de nuevo en una piedra de yeso sólida. Es precisamente esta propiedad la que subyace a toda la producción. El polvo caliente obtenido se enfría y se almacena en silos gigantescos, parecidos a torres, desde donde se alimentará la línea de producción principal. Y ahora comienza lo más espectacular, la creación de la lámina en sí. En la nave hay una enorme cinta transportadora de cientos de metros de largo. Al principio de ella hay dos rollos gigantes de un papel especial y denso, cartón. Un rollo es para la cara vista, es perfectamente liso, blanco. El otro es para la parte trasera, puede ser un poco más oscuro, grisáceo. La cinta del rollo inferior, el de la cara vista, se desenrolla y se coloca sobre la cinta transportadora, formando una pista interminable. Paralelamente, en un mezclador gigante, parecido a un robot de cocina industrial, se prepara el núcleo. En él se introduce continuamente nuestro polvo de yeso sediento, agua y todo un cóctel de diversos aditivos. Cada aditivo desempeña su propio papel. Los agentes espumantes hacen que la masa de yeso sea más ligera y porosa, como nata montada, para reducir el peso de la lámina. Los plastificantes hacen la mezcla más fluida para que se extienda uniformemente. Los aceleradores o retardantes permiten a los ingenieros controlar perfectamente el tiempo de fraguado del yeso. El almidón ayuda a que el núcleo de yeso se pegue mejor a la cubierta de papel. La fibra de vidrio añade resistencia. Esta mezcla, llamada lechada, se parece a una espesa papilla gris. Se vierte en un flujo continuo directamente sobre la cinta de papel que se mueve por la transportadora. Dispositivos especiales distribuyen uniformemente esta masa por todo el ancho del papel. Los bordes de la lámina de papel inferior se doblan cuidadosamente hacia arriba, formando los bordes de la futura lámina. Y en ese momento, se cubre desde arriba con la segunda cinta de papel, del rollo trasero, como si fuera una tapa. El resultado es un sándwich interminable y perfectamente plano. Papel, masa de yeso, papel. Este sándwich pasa inmediatamente entre dos rodillos o bajo una placa de formado, que lo comprimen hasta un grosor exactamente especificado, por ejemplo, media pulgada. La lámina de panel de yeso recién formada, todavía blanda y húmeda, continúa su viaje en una cinta transportadora muy larga, llamada línea de fraguado. Su longitud puede alcanzar varios cientos de metros. Mientras la lámina se mueve lentamente, en su interior ocurre un verdadero milagro. El polvo de yeso reacciona con el agua. Tiene lugar la misma reacción de rehidratación. El yeso se convierte de nuevo en piedra sólida, liberando calor en el proceso. Si tocas la lámina en esta etapa, estará caliente. En pocos minutos, la masa blanda se vuelve lo suficientemente dura como para mantener su forma. Al final de esta larga línea hay una cuchilla volante. Es una enorme hoja que se mueve sincrónicamente con la cinta y, en el momento adecuado, realiza un corte rápido y preciso, cortando el sándwich interminable en láminas de longitud estándar, por ejemplo, 8 o 12 pies. Esto sucede tan rápido que la cinta transportadora no se detiene ni un segundo. Las láminas cortadas ahora son duras, pero todavía muy húmedas. Contienen un exceso de agua que no participó en la reacción química. Hay que eliminarla. Por eso, un dispositivo especial voltea las láminas y las introduce en la estructura más grande de la fábrica, una cámara de secado de varios pisos. Es un laberinto gigante que consta de varios niveles, cada uno de los cuales es una cinta transportadora.
Las láminas de panel de yeso se mueven lentamente por estos niveles hacia adelante y hacia atrás, recorriendo un camino de varios cientos de metros dentro de este enorme horno. El aire caliente que circula en el interior evapora con cuidado el exceso de humedad. La temperatura aquí se controla muy meticulosamente. Solo hay que eliminar el agua libre, sin dañar la estructura cristalina del propio yeso. Este proceso puede durar aproximadamente 1 hora. A la salida del secador aparece el producto que ya conocemos: una lámina de panel de yeso perfectamente seca, ligera y resistente. Pero esto aún no es el final. La etapa final es el acabado. Se apilan 2 láminas terminadas cara a cara. Sus bordes se recortan perfectamente para que queden lisos y limpios. En el canto se pega una cinta de papel con información sobre el fabricante y el tipo de producto. Después, manipuladores robóticos, con una precisión y gracia sobrehumanas, levantan las láminas terminadas y las apilan en pilas perfectamente alineadas sobre palets. Cada pila se envuelve en una película protectora, se etiqueta y se envía al almacén. Desde allí, viajará a las obras de construcción para formar parte del hogar de alguien, transformándose de una simple piedra gris extraída de la tierra en una pared lisa y acogedora. La producción de paneles de yeso es como un barómetro de la salud del sector de la construcción. Cuando la economía está en auge, la gente construye activamente nuevas casas y renueva las viejas, y la demanda de paneles de yeso se dispara. Las fábricas que producen este producto funcionan a pleno rendimiento, y el flujo de camiones que distribuyen las láminas terminadas por todo el país se vuelve interminable. El corazón de esta producción late al unísono con el ritmo del mercado inmobiliario. Geográficamente, esta industria también tiene sus centros. Aunque las fábricas de paneles de yeso están ubicadas en todo el país para estar más cerca de los grandes mercados de la construcción, la extracción de la materia prima principal, el yeso, se concentra en ciertos estados. Los líderes aquí son estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada y Iowa.